Candela con Enrique Encinosa y su excelente anchor, Manny García. Gracias, Enrique. Me debe 5 pesos por eso. No hay Eh, problema. Tenemos hoy al Mensch del exilio cubano. Mensch quiere decir tremendo tipo en Yiddish, ¿no? Ajá. Por cierto, me encontré con una sobrina de Ilia el otro día. Es Ah, amiga de mi sí. mujer ahora, sí. Huh. ¿Cómo? ¿Cuál? Ah, no me acuerdo. Beli, mi mujer no está aquí ahora. No, pero es una muchacha rubia, de ojos claros. Carla. Que ¿Eh? Carla. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Me dijo, no, mi mamá es prima de Ilia y ella se convirtió hace como 70 años, qué sé yo. Oh, esa es Carla Pfeffer. Ajá, Ella es hija de Karl Moskowitz y una tía de Ross, que se ajá, convirtió en judaísmo en los años 40. ajá, esa misma. Si me dijo que se había convertido hace más de 70 años. Candela. Sí, Bueno, sí. Roland Béjar, mi primera pregunta es sobre Cuba. Y tenemos en La Habana, han habido apagones de hasta 18 horas, se han extendido a Camagüey y Guantánamo, donde han habido, el pueblo ha estado gritando, vete Díaz-Canel y abajo los Castro. Esto no va a ser el fin, pero Pero justifica los medios. no, no, incluso Díaz-Canel, fíjate, fíjate qué ridículo es. Díaz-Canel, cuando la gente salió a protestar en La Habana, dijo que los habaneros no están tan acostumbrados como los orientales, que sí están acostumbrados a los apagones. Eso es como decirte, nada más que se murieron 100 esta semana de fiebre amarilla, ¿eh? Pero todavía nos quedan unos cuantos millones que están ahí esperando que le dé la fiebre amarilla. Sí. Mira, si tú me lo permites, antes de empezar Yo te el permito lo que programa, tú quieras, si tú eres mi socio. no yo sé, pero el respeto al derecho ajeno es la paz. Adelante. Este, a ver, yo quería primero recordar que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, y quería también recordar algo que quizás algunos cubanos no conocen, y es que tres cubanos fueron firmantes de la Declaración de Derechos Humanos en el año 48, y estos fueron Guy Pérez Cisneros, Ernesto Diego y López Trigo, y Emilio Núñez Portuondo. Emilio Núñez Portuondo en ese momento representaba a Cuba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y los tres formaban parte de la delegación cubana a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estamos hablando del año 48, cuando las Naciones Unidas estaban recién nacidas. Lamentablemente, un año antes, votaron en contra del reconocimiento del Estado de Israel. Pero bueno, un año después tuvieron un papel muy importante en la redacción. O sea, no es que solamente lo firmaron. Pérez Cisneros tuvo una participación muy importante en la redacción del documento con respecto a la libertad religiosa y al derecho de asilo. O sea que es una contribución importante que ha beneficiado o ha ayudado a miles de personas, personas en el mundo después que esto sucedió, y eso es una participación directamente de los cubanos. Así que yo creo que eso es importante que la gente lo recuerde o que lo conozca, porque es a veces difícil de entender que una isla tan pequeña en el medio del océano haya tenido tanta incidencia sobre eventos mundiales como este, por ejemplo, de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos.
y que demuestre una vez más la farsa del cuento de la historia de Cuba que nos han querido hacer creer por los últimos 65 años por culpa de estos forajidos. Así que quería empezar con eso. Yo he tenido la oportunidad de hablar personalmente con un par de amigas que viven en La Habana y los relatos que me hacen, esos unos días, no he hablado con ellas en estos días, que hoy yo vi incluso videos de La Habana eh, en total oscuridad, la gente gritando eso mismo que tú acabas de mencionar, de váyanse, abajo los Castro, viva la libertad y todas esas cosas. Yo creo que eso es muy positivo, yo creo que es muy importante que el pueblo cubano pierda el miedo y que se acabe de dar cuenta que ellos son más, que ellos son más. Y en definitiva, toda la estructura ideológica religiosa que había logrado fabricar Castro se derrumbó. Ya es cada vez más evidente que siempre fueron unos ladrones de y ahora se ve a la cara. Y aparentemente Raúl está bastante mal porque hace rato que no sale en público. Es que yo no sé con la vida que ha llevado Raúl y el rumor siempre ha sido y posiblemente es que ha sido confirmado que es un alcohólico de tres pares como todavía está vivo. Pero bueno, Bueno, de todas maneras, la tumba junto a su amante Antonio Guedes está lista eh, en el cementerio de Santa Efigenia para que lo reciba. Es una cosa horrible. Está la tumba de Vilma, la tumba de Guedes, el bailarín español, y hay un espacio reservado para cuando se muera Raúl. Así que va a estar enterrado junto a sus dos amores. Ojalá que sea pronto. Ojalá, ojalá. Aunque déjame decirte, Simplemente le estoy deseando vida eterna. sí, déjame decirte, todos tenemos amigos que tienen esa edad y algunos han sido brillantes en sus épocas más productivas, pero a esa edad inevitablemente el deterioro físico y mental eh, no hay quien lo niegue, es la realidad. Yo no creo que ya Raúl tiene el poder de mando y de dirección que pudo haber tenido después de la muerte de Fidel, que aprovechó para desarticular toda la maraña fidelista e instaurar la maraña raulista. Yo creo más que es el tuerto el que está dirigiendo desde la sombra y ya hace unas pocas semanas lo sacaron del anonimato de nuevo y tuvo una participación importante en una importante reunión en Panamá. Yo creo que es el tuerto el que era el que estaba manejando toda la seguridad y toda la contrainteligencia, que en definitiva es la columna vertebral de ese régimen. Es lo único que funciona ahí es eso. Pero ya Ramiro Valdés pasa de los 90 años también. Por eso te estoy diciendo, el grupo ese de los históricos de la sierra están mucho más preocupados de su esfínter que de las posibilidades de dirección que puedan tener a estas alturas. No, creo que está correcto ahí y en eso. una de las cosas, y es un punto que tocamos en la semana pasada, y me gustaría también la opinión de Roland, lo que pase en Venezuela, ¿cómo tú crees que impacte la situación en Cuba? Porque Bueno, Trump ya ha dicho que Maduro no se queda. Y bueno, yo no sé si ustedes están al tanto que hoy, el gobierno norteamericano confiscó un buque petrolero ¿cómo no? que, ¿Cómo que no? estaba, que estaba sancionado. Eso es un paso tremendo porque yo no sé a qué nivel están las exportaciones de productos venezolanos en este momento. Reconozco que no lo sé, pero de lo que sí estoy seguro es que la principal fuente de ingresos del gobierno directamente a través de PDVSA, que es la empresa estatal que comercializa el petróleo venezolano,
es el suero que los mantiene vivos. Sin los ingresos petroleros, el gobierno venezolano no crea que tenga muchos más ingresos en otras líneas, ¿no? Bueno, el narcotráfico. Bueno, Porque pero el Bueno, sí, narcotráfico eso está ahora está controlado en este fallando. momento. Sí, está controlado en este momento de una forma muy, muy, muy eficaz, vamos a decir. bueno, Sí, pero el hasta narcotráfico ahora sigue no, entrando a través de México y otros países. sí, sí, hasta ahora no Porque han la bombardeado frontera está, laboratorios, no han perdónenme, bombardeado laboratorios, no ajá. han bombardeado laboratorios dentro Todavía de no, Venezuela, todavía ni han no, pero eso se bombardeado espera. laboratorios, no han bombardeado laboratorios dentro de Colombia. Cuando yo voy a bombardear laboratorios dentro de Venezuela o dentro de Colombia, entonces vamos a ver, porque acuérdate que los narcotraficantes llevan en este negocio muchísimos años y han estado jugando el juego del ratón y el gato con el gobierno norteamericano por muchísimos años. Y además han sido extremadamente creativos en la manera de poder introducir los narcóticos en los Estados Unidos, porque hay un mercado, indiscutiblemente Sin hay duda. un mercado. Y entonces, siempre que hay un mercado, hay un suplidor. Eso siempre va a pasar. Eso siempre va a pasar. Entonces, yo no creo que se haya detenido todo lo que sería necesario detener. Yo creo que es un efecto psicológico importante porque da que pensar a la gente antes de montarse en una lancha rápida cargada de narcóticos, porque saben que tienen la posibilidad de que los pulvericen. Entonces, en esa parte sí. Pero bueno, la mayor parte de los narcóticos entra aquí a través de barcos mercantes, dentro de contenedores, en los Túneles. aviones. Tú sabes, hay diferentes maneras de hacerlo. Lo interesante es que no solamente lo están haciendo en el Caribe, también lo están haciendo en el Pacífico. Y en estos días parece que la inteligencia está trabajando mejor. Hicieron un alijo aquí en Miami Beach de una pila de toneladas de cocaína. O sea, está funcionando, pero no nos olvidemos que los carteles mexicanos tienen penetrado porque han comprado autoridades a ambos lados de la frontera. No, no cerremos los ojos. De este lado también hay gente que se vende. Oh, Así seguro. que No, no, claro, claro que sí, es un mercado grandísimo, ya que hay ahora, muchas personas que han tenido una vida muy lucrativa basado en ese mercado yo, y eso lo sabemos, eso no, yo, no es nada nuevo. yo me acuerdo que aquí en los años 80 había gente que los entraba por cocoplón en sus yates inmensos. Sí, cómo no, No, cómo no. incluso hubo un tiempo que entraban en Cayo Hueso, en el muelle, Sí, señor. y la policía de Cayo Hueso cargaba los maleteros para Sí, transportar de sus carros, patrulla sí. para transportar droga. Sí, sí, de todo ha pasado porque hay mucho dinero envuelto. Claro, lo que la pregunta que me hiciste, si se produce, si Dios quiere, el desmembramiento del régimen chavista, el efecto psicológico en La Habana será devastador porque Cuba no tiene recursos No, y casi la y totalidad del petróleo que están usando, aunque Venezuela está produciendo solo una pequeña parte de lo que cuando producían 2 millones de barriles al día. Y ahora están en mucho, mucho, mucho menos. Están en menos de medio millón de barriles al día. que es una vergüenza. Pero ellos sí suplen a Cuba, ¿no es? Y si Venezuela colapsa, van a tener problemas. También puntos años. Acuérdate que las refinerías cubanas originalmente estaban diseñadas para trabajar con petróleo norteamericano. Después empezaron a trabajar con petróleo ruso. Y el petróleo venezolano es muchísimo más pesado. ¿Qué significa que es mucho más pesado? Que es Hay que refinarlo más. mucha más costosa su refinación, con muchísimo menos resultados por tonelada de petróleo crudo. ¿Entiendes? O sea, el rendimiento del petróleo venezolano es inferior
al rendimiento del petróleo saudí o del petróleo norteamericano, que son petróleos más ligeros. Y el petróleo cubano, el poco que hay, No, en realidad, no, el petróleo cubano que hay sirve para hacer chapapote, por eso, porque es muy pero no pesado, sirve para gasolina, no sirve para por- gasolina porque normal. es muy, porque es muy pesado, porque es muy pesado. Entonces, Una, por ahí, Perdóname, algo que quiero descartar, que fue una de las cosas que enseguida la izquierda acusó a Trump antes de bombardear Irán y lo están haciendo ahora con Venezuela, es que este supuestamente no es el presidente que quiere entrar en guerra. Yo no veo una guerra extendida en Venezuela tampoco si los Estados Unidos sacan a Chávez. Yo no creo, mira, yo no creo que va a haber una guerra. mira, mi pronóstico es el siguiente. Este es mi pronóstico. No va a pasar nada hasta que la inteligencia norteamericana tenga ubicado, controlado, orientado y dirigido a un grupo considerable de altos mandos del ejército venezolano que puedan garantizar la paz, la salida de Maduro y de sus más cercanos colaboradores de la cúpula y garantizar la paz de forma tal que tanto el mundo como María Corina puedan hacer una toma de posesión como se merecen luego de haber ganado las elecciones del 2024. Por cierto, pasó hoy una cosa muy interesante. En Honduras ganó un opositor al régimen actual que solamente consiguió el 25% de los votos y la presidenta ha hecho exactamente lo que hizo Maduro en Venezuela, ha declarado las elecciones nulas. Perdió como Maduro y acaba de declarar la señora apellido Castro, casualmente, la mujer del otro que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, que fue presidente de Honduras antes, que era el marido de esta, que lo sacaron, lo sacó la Corte Suprema hondureña. Un tipo alto, no me acuerdo ahora su nombre. No, yo tampoco. Ok. En Google es de Manny para saberlo. Manny es el Este, campeón de Google. Oye, antes de que continúe, quiero recordarle a la audiencia que estos programas, tanto este programa como el programa de historia, que se ven en esta emisora los miércoles y los jueves, pero se pueden ver a cualquier hora después, está presente en las siguientes plataformas: Rumble, Telegram, X, no sé si Elon Musk nos escucha, True Signal, no sé si el presidente tiene tiempo para escucharme, Signal, YouTube y Facebook. muy bueno. Y si van a YouTube, que es la que donde menos audiencia tengo, aunque, y la que más tengo es Rombo, que incluso tengo entre casi 2.000 personas que escuchan los programas, hay 70 y tantos, o alrededor de 70, que están en Rusia, que me ¡Wow! imagino que sean cubanos casados con rusas o con ucranianas que residen Ujú. en Rusia. Qué interesante. ¿Ya? Verdaderamente. Y ya que ustedes me preguntaron, Xiomara Castro obviamente es la que está en el poder ahora, que cogió en el 2022 y es la que anuló, como dice Roland, elección que acaba de pasar. Juan Orlando Hernández, del 2014 a 2022. ¿Y cómo se llamaba el esposo de la chava, de esta Castro? El esposo de Castro, tengo que buscarlo, a ver. Ese fue presidente y fue destituido Por corrupción, ¿no? por corrupción, sí. Mira, Muy común, muy no me común. acuerdo ahora el nombre. No, yo te lo busco ahora. Pero bueno, óyeme, otro tema con Roland mientras tú buscas eso. Alejandro Gil. Manuel Laya.
Manuel Zelaya, Zelaya. ajá, Manuel Zelaya. Ese era el esposo de esta señora y entonces hicieron un enroque siciliano ahí y ella cayó de presidente, una mujer sin ninguna experiencia política. Pero Y usted sabe ahora dónde él son. es primer dama del país. Sí, Sí, señor. pero bueno, Zelaya. vamos a ver cuánto dura eso, porque acaba de pasar una elección y bueno, ya sabemos que el resultado no lo están aceptando una No, vez más. no, anuló las elecciones. Ujú. Pero bueno, Se para va a eso buscar necesita el problemas con eso. apoyo de los militares. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, va a estar interesante eso. Va a Yo estar estaba interesante. mencionando a Alejandro Gil. Alejandro Gil era hasta recientemente el vice primer ministro de Cuba. O sea, uno de los 5 o 6 cargos más importantes. Le dieron cadena perpetua por corrupción, espionaje. No han dicho para quién estaba espiando. Eh, y no han detallado tanto de la corrupción. Yo creo que ha sido una vendetta política, porque todos ellos son corruptos, todos ellos roban, pero aparentemente este hombre estaba en un nivel tan alto, ¿ok? Tan cerca de lo que es el poder total en Cuba, que ahora hasta la familia de él está poniendo el grito en el cielo e incluso dicen que si no lo sueltan, ellos van a empezar a sacar videos que son hasta pornográficos. No, 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 es una tortilla, sí, es una tortilla, pero no es una tortilla con 30 huevos y jamón y papas, y todo eso ya se aclaró. No, no es una tortilla de la que pensamos originalmente. Ah, sí. Es otro tipo de tortilla. Los videos se refieren a las francachelas y las comilonas y las fiestonas a las que ellos estaban acostumbrados a asistir. Ah, De eso se tratan los videos. No, yo no, no, pensé que era no. un acto de lesbianismo. Sí, todo el mundo pensó eso al principio, porque cuando la hermana de Gil dijo que si no soltaban al hermano, ella iba a mostrar la tortilla que hizo con Liz Cuesta en Holguín. La gente originalmente cuando leyó el cintillo dijo, pero no, no, es para demostrar el, la francachela y los excesos con respecto El a nivel la de decadencia. no de disfrute de la vida mientras el pueblo se muere de hambre. Que me parece que yo creo que si en algo pudieran ayudar a esta gente, que para mí tienen el mismo valor que todos los demás, ¿eh? O sea, yo no creo en ninguno de ellos. Todos han sido unos aprovechadores y unos ladrones que han explotado al pueblo de Cuba por 65 años y han sido sus cómplices y lo han disfrutado y se han beneficiado de ellos. Pero les agradecería que sacaran todas esas cosas porque de la misma manera que la única razón cierta que llevó a estos degenerados al poder fue la envidia del cubano, yo creo que la envidia del cubano puede también sacarlos del poder. Y mientras más se muestre Eso es una esas diferencias, tremendo punto, porque si hay algo que el humano tiene es la envidia y eso no se va a ir nunca. Y vamos a nunca, hablar claro, esa gente no solamente es que viven bien, es que hoy por las redes sociales el cubano sabe lo bien que están viviendo, mientras que ellos están pasando los apagones y la miseria y porque el hambre. alardean, es que alardean de eso. Cuando el hijo de Fidel Castro saca un yate de millones de dólares, o cuando el nieto, el Cangrejo, hace los alardes que hace de su riqueza, o cuando el otro nieto, el Sandro, también hace lo mismo con sus francachelas y con sus disfrutes de la vida, lo que hace es provocar la envidia de una inmensa mayoría del pueblo cubano Y que con no tiene ni razón, siquiera, y con con razón, razón, y con razón, porque el claro, pueblo, porque tú tienes que vivir basado supuestamente las reglas que tú les has puesto a todo el mundo. Y claro. esta gente están viviendo honestamente como zares, mientras que el pueblo
Y déjame decirte una cosa, yo espero que el día de mañana, si efectivamente viene el cambio que todos nosotros hemos esperado estos últimos 60 y pico de años, a toda esta gente le quiten todo en donde estén, sea en España, sea donde sea, porque esa gente no tiene derecho a nada, porque supuestamente el sistema de ellos, todo es del Estado, Te voy a dar una mala noticia. no le van a quitar nada. A los nazis no se la quitaron. ¿Eh? Exacto, bueno, no, eso lo saben. Bueno, Tú sabes, algunos, algunos sí se lo quitaron. a muy No, poco, pero no, a no muy a poco. todos. Mira, Mengele, Sí, la Mengele familia murió de viejo Mengele, en Argentina, No, en Brasil, en pero Brasil. Mengele era de una familia multimillonaria en claro, Alemania. sí, sí. Y Yo sé eso, Mengele, Mengele. la compañía siguió protegiéndolo a él a través de los años. Sí, supuestamente fue el hijo de él que dio la noticia cuando él murió. Yo estaba, creo que en La Salle todavía. Eso fue en los años 80 que supuestamente. Lo que sí pudiera pasar, y yo creo que es lo que debe pasar, es que lo que se hizo en la mayor parte de los países excomunistas, con la excepción de Polonia, que no lo hizo, no lo ha hecho, que le devolvió las propiedades a sus legítimos dueños, no quitándoselas, por ejemplo, las propiedades comerciales e industriales, sí, fueron devueltas a sus legítimos dueños y a sus herederos tan pronto el curso legal fue posible. Las propiedades residenciales lo que hicieron es que establecieron un sistema que los que estaban en usufructo de ellas fueran pagándolas a tiempo. El Estado, eh, en la medida de las posibilidades, fue resarciendo esos valores a sus legítimos dueños. Me refiero específicamente a los judíos, que empezaron en Alemania. Los primeros que lo hicieron fueron los alemanes. Después lo hicieron en otros países como Checoslovaquia, en Hungría, no sé cuánto lo hicieron, pero hubo otros países de la Europa eh, oriental que cuando regresaron a la democracia hicieron eso. Y yo creo que es una cosa que debe ser, que es justo, porque sin propiedad privada no hay libertad. Y sin el respeto a la propiedad privada no hay desarrollo ni hay posibilidad de que haya una confianza en un sistema judicial y en un país para poder invitar a inversiones tan imprescindibles para el desarrollo de Cuba. La reconstrucción de Cuba físicamente puede ser un proceso que no dure más de 2 o 3 años. El problema grave es la reconstrucción moral e intelectual del país. Ahí está, Porque el ahí problema está. es que la gente no entiende que el comunismo es una religión donde su canon fundamental es que el fin justifica los medios. Entonces todo se vale, nada es amoral, nada carece de ética, todo lo que necesite el sistema es permisible y la gente aprende a entender que resolver no es robar, por ejemplo, y entonces la gente roba alegremente sin conciencia de que no se debe robar, no se debe matar, no se debe levantar falsos testimonios, no se debe desear la mujer del prójimo a no ser que esté muy buena. En fin, hay una serie de... Ok, ya, ya. Ese es el amendment cubano. Ah, Sí, ese es el mandamiento cubano, ese es el mandamiento cubano. Pero en fin, o sea, el país debe reconstruir su base moral que está basada en la civilización judeocristiana. Tú puedes ser ateo incluso y sin embargo regir tu vida basado en esos preceptos religiosos. Tú ¿Cómo no? para no robar no tienes que ser religioso, solamente tienes que entender que es una cosa que está mal, aunque seas ateo, no importa.
Tu código moral no necesariamente tiene que ser basado en la religión, pero la religión, proviene de ahí. Lo que a no eso puedes es lo que negar iba es a que decir, la proviene. religión ha sido la base mundialmente de todo el comportamiento de todas las tribus y naciones. Siempre ha sido así, para bien y para mal. Fíjate que tenemos una gran tribu ahora de más de 2 billones de personas que está convencido de que el destino es que ellos dominen el mundo absolutamente. Hay una buena noticia en el estado de la Florida que el gobernador de Santos ha declarado como organizaciones terroristas a CAIR, que es la principal organización islámica de los Estados Unidos, y a la hermandad musulmana, lo cual es una cosa de lo más interesante. La hermandad musulmana, que definitivamente es el corazón ideológico del yihadismo mundial, es considerada una organización terrorista y es ilegal en Egipto, en Arabia Saudita, en Bahrein, en toda una serie de países musulmanes. ¿Ok? Sin embargo, en los Estados Unidos y en Europa se les permite alegremente funcionar y financiar desde nuestros países actividades terroristas en los Estados Unidos y en el Medio Oriente. El Pero caballo el de gobernador Troy, yo digo que se creó, el caballo de Troy se creó con De Troya, idealismo liberal y caballo de idealismo Troya. liberal de Troya, el caballo de Troya. Bueno, esa es Idealismo liberal. la mezcla del transprogresismo y el islamismo. Cuando tú ves, por ejemplo, en las manifestaciones que hemos visto después del 7 de octubre del año 23, hemos visto esa simbiosis entre progresistas, entre comillas, e islamistas, hasta la perogrullada de que hay una organización o varias homosexuales por Palestina, Sí, no, no, sí. queer for Palestine. Eso es como pollos por Kentucky Fried Chicken. ¿Tú me Exacto, entiendes? exacto. O con el retrato, Exactamente. o homosexuales con el retrato de Che Guevara. Amiga, Ajá, por favor. ajá, creador de la UMAP. A ver, mira, déjame decirte una cosa. Yo digo esto y es un punto, que si existe la reencarnación y para muchos de estos liberales idealistas le dicen que van a venir como animales de la selva, que le pidan a Dios que por favor los pongan en zoológicos, porque es el único lugar donde el idealismo que tú ves trabaja en el sector de los animales salvajes. Tú eso no lo ves en ningún otro lado. Es que es Pero ridículo. el problema ha sido en Cuba. En Cuba los parques zoológicos se acabaron. Oye, O los únicos animales que tú vas a encontrar en un parque zoológico en Cuba son los que no se pueden comer. Cuando yo estaba en Radio Martí, yo entrevisté a uno que trabajaba en un parque zoológico, creo que era de Camagüey, y me dijo, a los leones se le daba un ternero cada 30 días y estaban llenos y contentos. Dice, después los que llevaban el ternero empezaron a picar pedazos al ternero y después era cada 18 días y después cada 4 días. Y llegó un momento en que los leones estaban que parecían que habían salido de Auschwitz. ¿Ok? Y al final se murió uno, colapsó y cuando lo fueron a botar los desperdicios, había un letrero que decía, me comí el león. bueno, te voy a hacer una anécdota. Yo Habla rápido trabajaba, porque estamos ya acabando. bueno, no, entonces no, vamos a hablar de cosas más interesantes, porque la anécdota no tiene importancia. No, pero di lo que quieras, queda 1 o 2 minutos nomás. Bueno, yo trabajaba en el Instituto de Química y Biología Experimental de la Academia de Ciencias y yo estaba trabajando en un proyecto de obtención de pepsina a través del estómago del tiburón. Entonces, para la pepsina es una enzima
y para medir el resultado de nuestras investigaciones necesitábamos un reactivo que era hemoglobina, que lo fabricaba la Merck y el frasco costaba $5, pero la Academia de Ciencia no tenía. Y yo tenía que ir al zoológico, esperar a que mataran un caballo, que por cierto estaban famélicos, para coger la sangre y yo sintetizar la hemoglobina en el laboratorio. Aquellos caballos daban grima. Grima eran los caballos que le daban de alimento a los leones. Le estoy hablando del año 76, 77. Que todavía había posibilidades, yo te digo. ¿Qué régimen más desastroso? Eh, vaya, y pensar que en este país estamos jugando con eso. Yo Enrique, creo que queda menos, creo que queda menos. ujú. Bueno, se nos acaba el tiempo. Manny, ¿hay algo que quieras decir? Escuchen No, a como Manny siempre, en un su programa programa que también excelentísimo. está en este canal. ¿Cómo fue? Te estaba dando un plug para tu programa, que tú también tienes un programa en este canal. Sí, cómo no, cómo no. Yo hice uno ayer. So, para adelante siempre. Así que, y Roland Bejar, eres una de mis gente favorita. No, y tú de las mías. Cuando yo sea Oye, grande, yo quiero ser como tú. y yo como tú, vamos a pedirle permiso a Elia para irnos a comer unas croquetas, ¿no? No, yo te voy a llamar, eso lo voy a coordinar esta semana, no se preocupen. Déjame Dale, eso. Dale, Ok. dale. cuídense. Un abrazo a los dos. Bye. Candela. Candela.